Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el licenciado Wilter Mendoza y en esta nueva oportunidad vamos a conversar sobre las mutaciones. Las mutaciones son cambios que se producen en el ADN, el material hereditario de los seres vivos. El ADN de un organismo influye en su aspecto físico, en su comportamiento y en su fisiología, en todos los aspectos de su vida. Por lo tanto, un cambio en el ADN de un organismo puede producir cambios en todos los aspectos de su vida. Las mutaciones pueden ser beneficiosas, neutras o dañinas para el organismo, pero las mutaciones no intentan proporcionar lo que el organismo necesita. En este sentido, las mutaciones son aleatorias. El hecho de que una mutación concreta suceda o no está relacionado con lo útil que sería. ¿Cómo se originan las mutaciones? Las mutaciones de tipo numéricas suelen originarse por errores en el proceso de meiosis celular, comúnmente por la no disyunción de todos los cromosomas homólogos, dando lugar a gametos con juegos cromosómicos extras o ausentes. Las mutaciones en estructurales pueden deberse a rupturas cromosómicas que se unen a regiones diferentes de las que se escindieron o bien por entrecruzamiento equívoco en regiones repetidas. De igual manera, pues aquí vamos a ver una clasificación de las mutaciones según el número de cromosomas que éstas tengan. Encontramos tres tipos de mutaciones. Tenemos las mutaciones génicas, cromosómicas y también las mutaciones genómicas. En el caso de las mutaciones génicas, una mutación puntual es un cambio en un solo nucleótido o en el número reducido de nucleótidos. Se podría comparar con el hecho de cambiar una única letra en una fase completa. La secuencia de ADN de un gen se puede alterar de diferentes formas. Estas mutaciones tendrán diferentes efectos sobre la salud de las personas, dependiendo de dónde ocurran y si alteran o no la función esencial de las proteínas o de los procesos normales de lectura, transcripción y traducción de las proteínas. Por otro lado, las mutaciones cromosómicas son el producto del cambio en la organización o en los números de cromosomas, a diferencia de las mutaciones génicas que suponen cambios moleculares específicos. En las mutaciones cromosómicas se altera la disposición de secuencias extensas de ADN o hasta números enteros de cromosomas. Las mutaciones que solo afectan al número, es decir, que aumentan o disminuyen la cantidad de cromosomas, se denominan numéricas, mientras que las que alteran la organización de los genes, afectando así la estructura de los cromosomas, se las denomina estructurales. Por otro lado, las mutaciones genómicas son las que afectan al número de juegos completos de cromosomas con relación al número normal de cromosomas de la especie. Se producen por la no separación de cromosomas homólogos durante la meiosis. Por otro lado, también tenemos las mutaciones. Vamos a ver acá finalmente este grupo de diferentes mutaciones que a continuación tenemos con las características de cada una de ellas. En el caso principal que tenemos por acá están las mutaciones poliploidía. La mutación prácticamente son consistentes en el aumento del número normal de juegos de cromosomas, pudiendo ser triploides o tetraploides, y en general poliploides. Pueden estar causadas por un error en la división reductora de la meiosis o por polispermia. Si un óvulo es fecundado por más de un espermatozoide, en animales la poliploidía suele ser incompatible con la vida. En plantas es frecuente. Los individuos poliploides, en este caso, pueden ser autopoliploides. Los
poliploides, sí, todos los juegos de cromosomas pueden, en este caso, proceden de una misma especie. También tenemos el caso de los alopoliploides, si los juegos extras proceden por hibridación, es decir, del cruce de dos especies diferentes. En vegetales, la hibridación es frecuente y su descendencia no es estéril. También tenemos por otro lado la haploidía. Se trata de mutaciones en las que solo existe un único juego de cromosomas. La haploidía es normal en seres vivos con ciclos haplontes o haplodiplontes. En animales es un poco más rara, pero también se da en algunas especies que se reproducen por partenogénesis. Por otro lado también tenemos las silenciosas. Estas mutaciones, o en ese tipo de mutación, hay un cambio en una de las bases del ADN, de forma que el triplete de nucleótidos se modifica, pero sigue igual codificando para el mismo aminoácido. Esto es así porque el código genético tiene cierto margen de seguridad y para cada aminoácido hay varias combinaciones de tripletes que lo determinan. Tenemos también los polimorfismos. En este tipo de mutaciones hay un cambio de las bases de ADN, de tal manera que el triplete de nucleótidos es una parte, en este caso se cambia. Pero incluso si necesita un cambio de aminoácido, el aminoácido que entra en el lugar en cuestión resulta tener poco o ningún impacto en función de la proteína. De igual manera también tenemos en este caso la inserción. La inserción es un tipo de mutación que se añade una o más bases al ADN original. De esta forma se puede alterar el marco de lectura para formar la proteína o insertar aminoácidos extra que son inadecuados. En el caso de la delección, este tipo de mutación, prácticamente en este tipo de mutación se pierden una o más bases, es decir, se pierde un trozo de ADN alterado, la cadena proteica que debería formarse y su función. De esta forma también se puede alterar el marco de lectura para formar la proteína o eliminar aminoácidos que son propios de la cadena proteica. Y por último también tenemos la duplicación. Este tipo de mutación prácticamente se produce en este tipo de mutación un fragmento de ADN que está copiado una o varias veces. Entonces, lo que hace es alterar la formación de la cadena de aminoácidos y la función que tiene la proteína. De esta forma, se puede también alterar el marco de lectura para formar, en este caso, la proteína o insertar aminoácidos extras que son inadecuados. Entonces, prácticamente llegamos con esta información a la parte final de este nuevo video. Muchas gracias por vernos y será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.